Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a iniciar la temática de hoy con lo que es el triángulo rectángulo y para esto vamos a insertar una figurita de precisamente un triángulo rectángulo. Como podemos ver, un triángulo rectángulo, como todo triángulo, consta de tres ángulos, pero el triángulo rectángulo tiene una propiedad única que tiene un ángulo recto, y un ángulo recto es un ángulo que tiene 90 grados, ni más ni menos, 90 grados. Y pues tiene dos ángulos complementarios que más adelante veremos cómo se calculan. Por ahora solamente me interesa reconocer esta propiedad del triángulo rectángulo. Tiene un ángulo, vamos a llamarlo θ, y tiene otro ángulo que vamos a llamarlo beta. Bueno, otra característica del triángulo rectángulo, como todo triángulo, pues posee tres lados y obviamente pues posee tres ángulos. Tiene un lado que se conoce como base y lo vamos a llamar cateto. Tiene otro lado, lo vamos a llamar también como cateto, y tiene un lado principal, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, que se conoce como hipotenusa. La vamos a representar así, hipotenusa. Sabiendo ya esta denominación, que el triángulo está compuesto por tres lados, por dos catetos y una hipotenusa, ya nosotros podemos empezar como a familiarizar algunos teoremas que se fueron desarrollando con estos triángulos. Teoremas y modelos matemáticos. Hay teoremas de Pitágoras, hay teoremas de Tales de Mileto, pues estos se aplican para cualquier tipo de triángulo, pero vamos a enfocarnos principalmente en lo que es el teorema de Pitágoras. Pero antes de entrar a ver el teorema de Pitágoras, vamos a ver un tema muy importante que es los ángulos. Debo conocer los tipos de ángulos para poder empezar a trabajar con lo que son los triángulos, rectángulos y los ángulos complementarios. Si yo reconozco los tipos de ángulos, yo puedo empezar a trabajar con cualquier tipo de triángulo. Encontramos lo que son el ángulo recto, que tiene un ángulo de 90 grados, el ángulo obtuso, que tiene un ángulo mayor de 90 grados, el ángulo agudo, que es menor de 90 grados, el ángulo llano, que es de 180 grados, el completo, de 360 grados, el cóncavo, que mide más de 180 grados, acá podemos verlo, y el convexo, que mide menos de 180 pero más de 90. Teniendo claro ya este tipo de ángulos, nosotros sabemos que nos vamos a enfocar es en el ángulo recto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con triángulos rectángulos. Es importante conocer algunas características de los triángulos en general. La principal característica: ya sabemos que un triángulo lo conforman tres ángulos y tres lados, pero debemos saber y debemos conocer que la suma de todos los ángulos de este ángulo recto, de este ángulo que lo vamos a llamar θ, y de este ángulo que lo vamos a llamar beta, la suma de estos tres ángulos siempre va a dar 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a medir 180, ni más ni menos, siempre 180. Si yo tengo claro este concepto de que la suma siempre va a dar 180, yo puedo empezar a calcular los ángulos internos de un triángulo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si a mí me dan un triángulo rectángulo y me dicen que este ángulo mide 40 grados y me dicen calcula cuánto vale beta, yo puedo utilizar la simple lógica. Yo digo, es un triángulo rectángulo, por lo tanto tiene un ángulo recto de 90 grados y calculo el ángulo beta solamente sumando los 90 grados que me dan más los 40 grados que me dan también, y este resultado lo resto al ángulo total que debe tener un triángulo, que es 180 grados. Si yo hago esta operación, 90 más 40 me da 130 menos 180, obviamente me va a dar negativo, pero pues ya sabemos que los ángulos dan positivo. 130 menos 180 nos va a dar 50 grados. Por lo tanto, el ángulo beta es igual a 50 grados. ¿Cómo lo calculamos? Con simple lógica, sabiendo que acá hay un ángulo rectángulo de 90, uno de 40 que me da el enunciado del ejercicio, y calculamos el ángulo beta.
hagamos otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo que podemos plantear, me dicen, calcula el ángulo de la base sabiendo que este ángulo vale 30. Nuevamente, si es un triángulo rectángulo, sabemos que tiene un ángulo de 90 grados más los 30 que me da el ejercicio y sabemos que la suma interna de esos ángulos es 180 grados. 90 más 30 me va a dar 120 menos los 180, esto me va a dar 160 grados, perdón, me va a dar 60 grados. Esto es igual a 60 grados. Y acá obtenemos el ángulo que nos estaba pidiendo el ejercicio, 60 grados. 30 y 60, 90 y 90 y 90 nos da 180. Ya teniendo clara esta parte, ya podemos revisar lo que es el teorema de Pitágoras. Vamos a ver qué dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, por definición, nos dice que todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de sus longitudes, de sus catetos, es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Si vemos eso en un modelo matemático, sería algo más o menos así. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Que vamos a tener dos lados. Y estos dos lados se van a llamar cateto. Este es un cateto, esto es otro cateto. Y va a tener un lado mayor que se conoce como la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, por teoría, siempre es el lado mayor del triángulo. ¿Y qué nos está diciendo el teorema de Pitágoras? Acá lo están expresando de una forma ya resuelta. Nosotros podemos calcularlo pues de una forma de paso a paso, diciendo que c al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de sus lados elevados al cuadrado. A al cuadrado más b al cuadrado. En otras palabras, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En algunas literaturas sale de esta forma y en otras literaturas sale de la forma que vemos acá arriba. De las dos formas está correcto. Vamos a hacer un ejemplo del cálculo de la hipotenusa paso a paso para que quede más claro. Nos dan la siguiente figura y nos dice que el cateto de la base tiene una longitud de 15 metros y el cateto acá de la esquina tiene una longitud de 20 metros. Listo. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, el cual me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, simplemente vamos a reemplazar. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto. Acá no importa cuál voy a tomar de primero. No importa si tomo el 15, no importa si tomo el 20. ¿Por qué? Porque los voy a sumar. Es lo mismo sumar 3 más 2, que es 5, que 2 más 3, que me va a dar 5. Entonces yo puedo tomar cualquiera de los dos sin importar por cuál empiece. Empecemos por el 15. 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y lo voy resolviendo paso a paso. La hipotenusa al cuadrado es igual 15 al cuadrado. Elevamos al cuadrado el 15. Y esto es como si yo estuviese diciendo 15 por 15. Y 15 por 15 es igual a 225. Más 20 al cuadrado, que esto nos da 400. Como si estuviese diciendo 20 por 20. ¿Qué nos dice la fórmula? Que ahora debemos sumar estos dos resultados. Sumamos estos dos resultados y me dice entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a 225 más 400. Al realizar esta suma, obtenemos que 225 más 400 nos da 625. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta etapa del proceso? A mí me están preguntando cuánto vale la hipotenusa. No me están preguntando cuánto vale la hipotenusa al cuadrado. Acá hacemos un proceso matemático que lo utilizamos para cancelar los cuadrados, cancelar los exponentes al cuadrado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados de la función para cancelar el cuadrado.
Y una vez cancelado el cuadrado, obtenemos solamente la hipotenusa. Y la raíz cuadrada de 625 me da 25. Y esta es la hipotenusa de este triángulo. Comprobémoslo con la teoría. La teoría me dice que el lado mayor o el lado más largo de un triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa. Vemos que este lado vale 20, este lado vale 15 y la hipotenusa vale 25. Por lo tanto, se está cumpliendo que el lado mayor vale 25 y es la hipotenusa. Hagamos otro ejemplo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio y pues ya es un poquito más contextualizado. Me está diciendo que hay un faro que tiene una altura de 16 metros y hay una embarcación que es el punto a 63 metros de distancia. Y me están preguntando cuál es la distancia desde el barco hasta la parte más alta del faro. ¿Sí? Si yo analizo esto y lo veo como un triángulo, vemos que es un triángulo rectángulo. Podemos calcular la hipotenusa. Ya sabemos que la fórmula para el cálculo de la hipotenusa es hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, la suma de sus dos catetos. Vamos a resolverla. Solamente vamos a reemplazar. La hipotenusa al cuadrado es igual a 16 al cuadrado más 63 al cuadrado. Acá se me fue un 8. Sería 16 al cuadrado más 63 al cuadrado. Listo. Ya teniendo esto, podemos empezar a resolverlo. Hipotenusa al cuadrado es igual. Vamos a resolverlo. 16 al cuadrado me da 256 más 63 al cuadrado. Esto da 3969. Listo. Ahora, sumamos los dos cuadrados, el resultado de los dos cuadrados, diciendo que la hipotenusa al cuadrado es igual a 4225. Listo. Y hacemos el paso que hicimos en el ejercicio anterior. Eliminamos los cuadrados. ¿Cómo eliminamos los cuadrados? Sacando la raíz cuadrada en ambas partes del ejercicio y cancelo la potencia al cuadrado. Y decimos entonces que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 4225. Sacamos la raíz y obtenemos que esto da como resultado 65. Entonces la hipotenusa es igual a 65. Comprobemos, la teoría me dice que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. 63, 16, 65. Significa que nos quedó bien. Pero acá solamente estamos calculando hipotenusas. Vamos a encontrarnos con ejercicios en donde no tenemos que calcular la hipotenusa. De pronto ya están dando el valor de la hipotenusa. Lo que tenemos que hacer es calcular cualquiera de sus dos catetos. Vamos a ver cómo se calcula un cateto. Para el cálculo de un cateto, seguimos manejando el teorema de Pitágoras. Es la misma fórmula. Dibujamos un triangulito. Insertar acá un triángulo rectángulo. Y decimos que me dieron la hipotenusa. Que la hipotenusa vale 10 metros. Y me dieron cualquiera de sus dos catetos. Que me dieron este cateto, que vale 7 metros. Y me están pidiendo que calcule este cateto. Vamos a llamarlo X. Listo, yo aplico la fórmula de Pitágoras. Me dice que Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más su cateto al cuadrado. ¿Qué me están pidiendo? Ya tengo la hipotenusa, ya tengo uno de sus dos catetos. Me están pidiendo que calcule un cateto. Cualquiera de los dos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, yo calculo en uno de sus dos catetos, despejando el cateto de la fórmula. Yo digo, el cateto al cuadrado es igual, siempre coloco la hipotenusa de primero menos cateto al cuadrado. Entonces, para calcular la hipotenusa, sumo los catetos. Para calcular un cateto,
Le resto un cateto a la hipotenusa. Sencillo. Reemplazo. Cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa que vale 10 menos su cateto al cuadrado que vale 7 al cuadrado. 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Y decimos que el cateto al cuadrado es igual, 10 al cuadrado es 100, menos 7 al cuadrado que es 49. Hacemos esta resta. Cateto al cuadrado es igual a 100 menos 49 y obtenemos como resultado 51. Y vuelve y juega. Nos están pidiendo el cateto, no el cateto al cuadrado. ¿Qué hacemos? Hacemos el truco matemático para cancelar exponentes cuadrados y es sacando la raíz a ambos lados. Cancelo el cuadrado y me queda el cateto solo. El cateto es igual a raíz de 51 y le sacamos la raíz a 51 y obtenemos como resultado 7,14. Comprobamos la teoría. ¿Sí? La teoría me dice que la hipotenusa es el lado más largo y sus dos catetos pues son menores. Uno vale 7 y el otro cateto que acabamos de calcular vale 7,14. Listo. Y ahí ya tenemos resuelto ese ejercicio. Vamos a realizar otro ejercicio ya contextualizado y me dicen, calcule la altura del árbol sabiendo, y lo comparamos al lado de un triángulo, que tiene como base 2,5 y una hipotenusa de 4. ¿Cuál sería la altura del árbol? Hacemos la fórmula de Pitágoras que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Qué me están preguntando? Ya me dan la hipotenusa, vale 4, ya me dan un cateto. Me están preguntando cuánto vale el otro cateto. Entonces trabajo con la fórmula del cateto. Cateto al cuadrado es igual, ya sabemos que se resta hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Al reemplazar los valores, solamente debemos colocar los datos que ya me está dando el ejercicio. Entonces, decimos que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, 4 al cuadrado, menos su otro cateto al cuadrado que es 2,5 al cuadrado. Lo resolvemos. Cateto al cuadrado es igual, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, menos 2,5 al cuadrado. Esto nos da 6,25. Entonces 16 menos 6,25. Hacemos esta operación, 16 menos 6,25. Cateto al cuadrado es igual a 16 menos 6,25 y nos da como resultado 9,75. Y acá hacemos el truco matemático para eliminar los cuadrados. ¿Por qué? Porque me están preguntando es un cateto, no me están preguntando cateto al cuadrado. Saco la raíz cuadrada en ambas partes, cancelo los cuadrados y obtenemos solamente el cateto. Cateto es igual a la raíz de 9,75 y esto nos da como resultado 3,12. Si comparamos con la teoría, sabemos que la hipotenusa es el lado mayor del triángulo y se está cumpliendo. Un cateto vale 2,5, el otro cateto vale 3,12 y el lado mayor vale 4. Entonces, por teoría y por proceso nos quedó bien el ejercicio. Bueno, jóvenes, por el momento, esto es lo que voy a mostrar en este video. Solamente era el triángulo rectángulo, algo sobre los ángulos internos del triángulo rectángulo y lo que era el teorema de Pitágoras aplicado para el cálculo de la hipotenusa y aplicado para el cálculo de los catetos. En el próximo video vamos a hablar un poco sobre lo que son las razones trigonométricas. Entonces, ya teniendo claro este concepto, podemos empezar a ver las razones de una forma un poquito más sencilla, más práctica y más fácil de entender.